En el caso de hacer un resumen de esta materia, como estaba diciendo el compañero, uno tendría que decir que este tema se llama teoría de redes. Dentro de la teoría de redes se ve el método CPM-PER. Hasta el momento hemos visto todo lo que hemos visto hasta acá, hasta el día de hoy, es CPM. ¿Cuál es la diferencia con PERT? ¿Y qué diferencia hay entre el método CPM y PERT? Básicamente en los tiempos. Nosotros con el método CPM aprendimos, la pregunta sería, ¿qué aprendimos con el método CPM? ¿Hacer qué cosa? Hacer el diagrama de redes y Todo reducirlo. eso, todo eso, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el objetivo de hacer diagrama de red, cronograma? Reducir la tarea o Más genérico es. Medir los organizarla. tiempos. Planificación ¿Planificación de qué? De parazo, no. del proyecto. Planificación de proyectos. ¿Sí? Estamos viendo cómo se planifica un proyecto. Pero, como estamos viendo cómo se planifica un proyecto a través de sus precedencias, a través del tiempo que va a durar y sus costos. Pero partimos siempre de la premisa que los tiempos son determinísticos. O sea, los tiempos son conocidos y esos tiempos no van a variar. Cosa que nosotros sabemos que en la realidad esto no pasa, porque si uno realiza una tarea, no, es imposible que se garantice que la voy a realizar en 2 horas, por ejemplo. La puedo llegar a hacer en 2 horas 2, 1 hora 55, pero en 2 horas justo es prácticamente imposible. Ni siquiera una máquina podría trabajar en un tiempo determinístico. Eso es lo que es el método CPM. Hasta ahora yo decía, bueno, la tarea A dura 5, la tarea B dura 3, pero no hay nada que nos garantice que esto así va a pasar. Entonces, hasta el momento vemos el método CPM que habla sobre tiempos determinísticos. A partir de hoy vamos a hablar del método PERT, que el método PERT lo que hace es hablarnos de tiempos probabilísticos. Generalmente, si yo les pregunto a ustedes cuánto tardan para ir de su casa a la casa de un amigo, ustedes me dirán, supónganse que van en bicicleta, ustedes me dirán, bueno, yo tardo normalmente, si voy viento a favor, no agarro ningún semáforo en rojo, no hay nada raro, tardo 10 minutos. Pero si, por ejemplo, voy viento en contra, tengo semáforos o hay una manifestación y tengo que agarrar por otro camino y me pasó algo, tardo 15 minutos. Normalmente, todos los días que estoy yendo al mismo lugar, tardo 8, no sé, 12 minutos. Entonces, yo para realizar una actividad, una tarea, voy a tener que empezar a manejarme no con un tiempo, sino con 3 tiempos. Estos tiempos tienen un nombre, es el tiempo optimista, el tiempo que es el que con todo a favor me permite realizar la tarea o la actividad. Un tiempo pesimista, que es con todo en contra, que también me permite realizar la tarea, pero voy a tardar mucho más. Y un tiempo probable, que es el tiempo con el que normalmente yo tardo para realizar esa actividad. Obviamente para poder determinar estos tiempos, tengo que tener experiencia realizando la tarea, porque de alguna manera puedo saber cuál es el tiempo probable si nunca lo hice. Voy a empezar a compartir pantalla y a hablarles un poco más sobre esto. Este es el método PERT. Les estaba comentando el tema de los tiempos. Es importante que recuerden que el tiempo optimista se lo conoce con la variable A, el tiempo pesimista con la variable B y el tiempo más probable con la variable C, porque ahora vamos a usar una fórmula si es necesario recordar esto. ¿Alguna duda sobre estos 3 tiempos? Obviamente uno los tiene que, un problema te los tiene que dar estos tiempos, o ustedes tendrían que ser conocedores de cuáles pueden llegar a ser, pero ¿se entiende la diferencia entre estos 3 tiempos? Sí, se entiende, profe. Bien. Recuerden quién era A, quién era B y quién era M. Entonces, ¿qué pasé? El tiempo esperado de una tarea, ¿se acuerdan lo que era la esperanza en estadística?
Sí, ¿qué era la esperanza en estadística? ¿Cómo lo podrían definir con una sola palabra? La media. Lo que se espera, no, la situación ideal no. Lo que se espera, sí, la media también es correcto, promedio, si me dicen dicho, también es correcto. El tiempo esperado es el tiempo promedio de realización de una tarea. ¿Esto qué es? ¿Varianza era? No. Cerca. Desvío ¿Desvío? estándar. Varianza sería si estuviese al cuadrado. Esto es el desvío estándar. ¿Se acuerdan la de diferencia en qué significaba el desvío estándar? ¿Se acuerdan que Era también algo, había que repasar estadística? No. Era lo que se podía desviar del valor de una variable. Bien, ahí están algunos respondiendo. Sí. Es cuánto se aleja con respecto al valor de la media, con respecto al valor esperado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pónganse que tomo dos personas de este curso, a Mateo y Jeremías. Mateo se saca en los parciales 10 y 2, Jeremías se saca 2, 6, 6 y 6. Yo calculo el promedio de ellos dos, me da 6 en ambos casos. Pero en uno, el que se sacó 6 y 6, su desvío estándar es 0, y en el otro, en el que sacó 10 y 2, y su promedio también es 6, su desvío estándar es 4. ¿Qué quiere decir? Con respecto a la media, ¿cómo fue que variaron sus datos? Entonces, tenemos el tiempo esperado de realización de una tarea, que se calcula, si ustedes se acuerdan, en cada función de distribución había una fórmula para calcular la esperanza. Por ejemplo, en la distribución binomial era n por p y demás. El tiempo esperado de realización de una tarea se calcula siendo tiempo optimista más 4 veces el tiempo esperado, el tiempo más probable, perdón, más el tiempo pesimista dividido 6. Y su desvío estándar se calcula haciendo la diferencia entre el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6. Ahora, si yo pienso que el tiempo esperado es una variable aleatoria, es decir, supónganse que en una bolsa tengo metido un montón de tiempos de tarea y yo saco uno, y voy sacando distintos tiempos de distintas tareas, sin importar que sean las mismas, el comportamiento de esa variable aleatoria tiene una función de distribución beta, que es esta que está acá. Donde, si se fijan, el tiempo esperado es el que está más cercano a cero, por supuesto, el tiempo pesimista es el que está más alejado, y por lo general el tiempo más probable es un tiempo que está casi a la mitad, no está a la mitad, pero está casi a la mitad, más cercano al tiempo más optimista que al tiempo que al tiempo pesimista. ¿Se entiende esto que estuve diciendo? Sí, profe, ¿qué sería el eje Y del gráfico ese? Los tiempos de realización de tareas. Ah, ok, ok. ¿El eje X o el Y? Perdón, me preguntaste. El I. Ah, el eje X es el tiempo de tarea, el eje Y es la probabilidad de que se hagan esos tiempos. Ok. Probabilidad de T es la probabilidad de tiempo. ¿Se acuerdan que la suma de todas las probabilidades da 1? Todo con teoría de probabilidades. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Igualmente, yo calculo que esto es complejo de entender la primera vez que lo escuchan. Después lo estoy grabando, lo pueden ver, y todo lo que necesitan saber lo estuve diciendo, así que quizás repasando, repitiendo varias veces lo que dije, se puede llegar a entender mejor. Lo que dije fue, para cada tarea tenemos un tiempo, ese tiempo, el tiempo esperado, el tiempo sería el tiempo promedio de realización de una tarea, de una actividad, como por ejemplo ir de mi casa a la casa de un amigo, se calcula de esta forma. El desvío estándar se calcula de esta forma. Si yo pienso que el tiempo de realización de una tarea es una variable aleatoria, o sea, es una variable indescifrable, es una variable que está metida, esos tiempos están metidos dentro de una bolsa, y yo voy sacando al azar los tiempos, esos tiempos tienen un comportamiento determinado que se
relaciona con una función de distribución de probabilidades que se conoce como la función de distribución beta. Ustedes el año pasado en estadística vieron la distribución binomial, la de Poisson, la de exponencial negativa. Bueno, esta es otra distribución de probabilidades. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es el tiempo total del proyecto. Ese tiempo total del proyecto se calcula haciendo la sumatoria de todos los tiempos esperados de cada una de las tareas críticas. El desvío estándar de la duración total de un proyecto se calcula haciendo la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las varianzas de cada una de las tareas críticas. Si yo pienso que el tiempo total de un proyecto es una variable aleatoria, todos los tiempos totales de un proyecto probabilístico, por supuesto, es una variable aleatoria, esa variable tiene el comportamiento de una función de distribución normal. Esta distribución normal sí la vimos el año pasado, que tiene formato de la campana de Gauss. Si se acuerdan, en la distribución normal, la media estaba justo en el medio, distribuyendo equitativamente para los dos lados la misma cantidad de probabilidades. Esta D es de duración del proyecto y esta P sub D es de la probabilidad de duración de ese proyecto. ¿Se entiende esto que dije? Profe, ¿qué era la fórmula de la izquierda? ¿Cómo se llamaba? Esto es el tiempo total del proyecto, que es la sumatoria de los tiempos esperados de las tareas críticas. Bien. Y el de la derecha es el desvío total. El desvío estándar del total del proyecto se calcula haciendo la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las varianzas de las tareas críticas. Ok, gracias, profe. Ahora igual con un ejemplo a lo mejor se puede entender un poco. Ejemplo. Ahora los ejemplos van a ser tareas, dependencias, como está acá, pero no va a haber un tiempo. Van a haber 3 tiempos. El optimista, el probable y el pesimista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Calcular estas dos columnas. ¿Qué son estas dos columnas? El tiempo esperado y el desvío estándar. ¿Cómo calculamos el tiempo esperado y el desvío estándar? Con esta fórmula. O sea, estas dos columnas las podemos calcular aplicando las fórmulas que recién les mostré. Una vez que tenemos el tiempo esperado de cada tarea y su desvío estándar por ahora no nos sirve, pero lo que sí nos sirve es el tiempo esperado. Lo que hacemos es el diagrama de redes. De la misma manera que lo hacíamos antes, solo que el tiempo con el que va a durar cada tarea es este. Encontramos nuestro camino crítico, que en este caso es toda esta línea que está acá en el medio. ¿Y cuál sería, les pregunto, el tiempo total del proyecto? ¿Cómo se darían cuenta, mirando esto que está acá, cuál es el tiempo total del proyecto? ¿Haces la sumatoria de los tiempos esperados de cada tarea? De cada tarea crítica, decía, pero en este caso ya Claro. se pueden dar cuenta cuál es el tiempo total. 144. 144 porque es el valor del último nodo. Mm. Esto sigue funcionando de la misma manera. Lo que pasa es que este 144 es el valor de es el valor de la media. O sea, el tiempo total del proyecto, nosotros habíamos dicho que se calculaba haciendo la sumatoria de todos los tiempos esperados de las tareas críticas. Igualmente con el diagrama de red también nos podemos dar cuenta cuánto dura el proyecto. Pero fíjense, esta media, como sigue, este tiempo total, como sigue una distribución de probabilidad total normal, la media se ubica justo en el medio. Entonces, si yo les pregunto cuánto dura el proyecto, ustedes me dijeron 144. Bueno, en realidad, la respuesta correcta es que el proyecto, con una probabilidad del 50% de confianza, va a durar 144 días.
¿Por qué una probabilidad del 50%? Porque la media que nosotros estamos calculando, como si una distribución normal, justo se ubica en el medio, dividiendo la probabilidad 50% por un lado y 50% por el otro. Entonces, 144, sí, fantástico, pero con una probabilidad del 50% de que dure esa cantidad. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Antes, en CPM, yo les preguntaba cuánto duraba el proyecto, ustedes me hubiesen dicho, si esto fuese CPM, me hubiesen dicho 144. 100% de seguridad que duraba 144. Ahora, con una probabilidad del 50%. ¿Seguro? ¿No tienen dudas? ¿No? Sigo. Entonces, bueno, en definitiva, también, si yo ya tengo cuáles son, no, siempre en la primera instancia, si lo hacemos así, Lautaro, si lo hacemos así, como lo estamos haciéndolo la primera vez, siempre te da con una probabilidad del 50%. Ahora vamos a tratar de cambiar esa probabilidad. Pero la primera vez que lo hacemos, aplicando la fórmula del tiempo esperado, sí, va a ser con un 50%. Bueno, como estemos viendo, si ya tenemos cuáles son nuestras tareas críticas, que son todas estas, el tiempo total del proyecto se calcula haciendo la sumatoria de cada una de las tareas críticas, de los tiempos esperados de cada una de las tareas críticas, nos da 144. El desvío estándar se calcula haciendo la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las varianzas de las tareas que son críticas. Encontrar la varianza de las tareas que son críticas implica elevar al cuadrado los desvíos estándar de cada una de las tareas que ya lo habíamos calculado antes. Agarro la tarea crítica A, su desvío estándar lo elevo al cuadrado, el desvío estándar de C lo elevo al cuadrado, todo eso, la sumatoria, la raíz cuadrada, me da 8,77. Entonces, en definitiva, este proyecto va a durar con una probabilidad del 50%, 144 días, con un desvío estándar de más o menos casi 9 días. Lo que quiere decir que más o menos se va a hacer entre 153 y 135 días aproximadamente. Esa es la respuesta que se puede dar. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Qué parte, Joaquín? No sé de cuándo me pediste eso. La respuesta que se va a dar es que el proyecto va a durar con una probabilidad del 50%, 144 días. Y con un desvío estándar de casi 9 días. O sea que el proyecto lo más probable es que dure entre 135 y 153 días. No podés asegurar con un 100. Antes, con CPM, vos decías, bueno, dura 144 días, seguro. Ahora, bueno, tenés que dar como un rango de tiempo porque no lo puedes asegurar. Ejercicios que se van a pedir en la guía o qué es lo que se puede hacer a partir de este nuevo concepto de PER. Se les puede preguntar dos cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de completar el proyecto antes de 150 días? La pregunta es, si hay una probabilidad del 50% de hacerlo en 144 días, si yo pido la probabilidad de hacerlo en 150 días, ¿qué va a ser la probabilidad? ¿Más de 50 o menos de 50? Más de 50, total, lo pueden ver acá. Fíjense, ustedes se tienen que imaginar una distribución normal. Acuérdense que la media, mu, esto está justo a la mitad, este sería el de 144. Si queremos 150 días, tenemos que corrernos por la derecha. Quiere decir que el proyecto se va a hacer pensándolo como si fuese cálculo de un área, de 150 hasta para la izquierda, digamos.
Entonces, este 150, si acá está justo en la mitad, que es 50%, va a ser más grande que 50%. Bueno, ¿cuánto? Hay que estandarizar, eso también lo hacían en estadística, hay que estandarizar la variable. ¿Se acuerdan? Tenían la variable aleatoria menos la media dividido el desvío estándar. Acá el valor de la variable aleatoria es de 150, se le resta la media, que es 144, se lo divide por el desvío estándar. Eso nos da, este valor, si yo hago esta cuenta, nos da 0,68. 0,68 es igual a 75,18. ¿De dónde saqué esto? De la tabla de distribución normal. Tenía que dar 0,68, para usar la tabla tengo que ir al 0,6 y 8 de columna, eso me da 0,75, por lo tanto, hay una probabilidad de un 75% en que el proyecto se haga en 150 días o antes. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Esto es uno de los ejercicios que le puede pedir, o sea, 150, 170 días. Si voy ¿cuál es la probabilidad de que se termine, no sé, en 90 días el proyecto? Y 90 estará por acá, va a ser muy cortita la probabilidad. Claro, si yo hice todos los cálculos y me digo que con un 50% de probabilidad se va a hacer en 144 días, si yo pienso en 90 días va a estar por acá, va a ser muy chiquita la probabilidad. Bueno, este es un gráfico que más o menos se tiene que ir imaginando como para tener en cuenta si coincide el resultado de probabilidad con lo que se está previendo. Otra de las preguntas que se les puede llegar a hacer es: ¿cuál es la fecha que asegura con una probabilidad del 90% que el proyecto se completará antes de ella? Entonces, en este caso tenemos que hacer al revés. Tenemos que, teniendo la variable aleatoria estandarizada, no conozco cuál es el valor del tiempo, pero sí sé que lo puedo estandarizar restándole la media, dividiéndole el desvío estándar y igualándolo a 0,90. Para que me dé 0,90, lo que tengo que hacer es buscar en la tabla de distribución normal, pero por dentro de la tabla, buscar algún valor que se acerque a 0,90, que en este caso sería 1,2, 1,28, 1,29. Y entonces yo sé que para que me dé 0,90, el valor de la estandarización de la variable tiene que ser 1,28. Así que lo que hago es igualar ese valor a 1,28, despejando t, paso esto que está dividiendo, lo paso multiplicando, esto que está restando, lo paso sumando, y me da que el tiempo que me garantiza con una probabilidad del 90% que se va a realizar el proyecto, antes que eso, es de, si el tiempo es de 155 días. ¿Se acuerdan cuando miraban adentro de la tabla y cuando miraban la fila y la columna? Bueno, cuando yo no tengo el valor de la variable aleatoria y lo tengo que buscar, tengo que mirar adentro de la tabla. Estos son todas probabilidades. No sé si se recuerdan eso, pero bueno. Esto sería... Acá solamente tenemos los valores positivos. Recuerden que también está en la tabla de la parte negativa. No creo que le den ningún valor en negativo, pero qué simétrica esta, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? La diferencia, ¿te referiste a que sea el tiempo entre tanto y tanto? ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo esté entre tanto y tanto? Una cosa así. Sí, sí, también puede ser. No hay en la guía, pero sí puede haber. Hacia la probabilidad del final menos la probabilidad del inicial. Sí, sí, parciales no tienen que hacer ejercicios, pero sí tienen que poder interpretar estas cosas que les estoy diciendo. Por ejemplo, más de tantos días todavía. Sí, también es uno menos esa probabilidad. Sí, lo que ustedes van a tener que hacer en el parcial es, por ejemplo, esto que les estoy diciendo.
yo les puedo mostrar esto en un método PER. La probabilidad de que el proyecto se haga antes de 150 días es mayor o menor que 50. Por ejemplo, yo les pregunto. Les puedo mostrar un diagrama de red en PERD y la pregunta puede ser: ¿la probabilidad de que el proyecto se haga en 150 días es mayor o menor que 50%? Por ejemplo. Profe, y ahí sería mayor, ¿no? Sí, mayor, por eso. Sí. Porque 144 es el 50 justo, si vos lo querés en 150 hay más probabilidad. Si te hubiese preguntado por un número menor que 144, es una probabilidad menor que 50%. Que el proyecto se haga... no, los de BIOS no. Vos, el dato que tenés, Facundo, es... vas a tener estos datos. El de tiempo optimista, pesimista y probable. Vos podés calcular el desvío estándar aplicando la fórmula. Igualmente, seguramente estén dados los tiempos, ¿no? No se le va a pedir que hagan cuenta, pero sí la pueden hacer. Puede ser que, la verdad, no tenemos armadas las preguntas. Puede ser que necesites una hoja aparte para poder hacer cálculos, pero no van a ser grandes cálculos en el sentido que no vas a tener que presentar esa hoja. Es más de análisis lo que estamos... Las preguntas van a ser más de análisis. Obviamente, para poder interpretar y hacer los análisis tenés que tener alguna parte práctica realizada. Sí, vos podés tener una hoja aparte, sí.